Hace muy poquititos días, el Papa León XIV declaró venerable a un servidor de María, a un conocedor del corazón de la madre y también del hijo. Y nos vamos a Brasil a conocer una historia muy hermosa que tiene que ver también con un camino de santidad matrimonial. Nos lo van a contar nuestros amigos que siempre todas las semanas nos visitan, Paola Rizuleo y Leonardo Cosi. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Vero, muy bien. ¿Cómo estás Hola, vos? hermosa. Muy ¿Qué bien, tal, gracias a Vero? Dios. Hola, Leito, ¿cómo vamos? Bueno, me imagino que esta Felices de historia estar. es muy especial porque ustedes como familia de Schoenstatt hay un cariño, creo, especial por esta historia y una alegría especial por esta declaración de ser venerable. ¿A quién y de quién estamos hablando? Explíquenos un poquito. Así es, tal cual. Es João Luis Pozzobon, un brasilero. Ahora vamos a contar un poco la historia. Y como bien decís, nosotros lo conocemos de hace muchos años, porque Pau y yo ingresamos casi juntos a la juventud, cuando teníamos 18, 19 años. Claro. Pero en aquel momento para nosotros era casi como si te dijera un señor que había trabajado un montón por la campaña en sus inicios y hasta ahí, ¿no? Y no se conocía mucho más. De hecho, la causa no estaba todavía iniciada, si no me equivoco, en 1994 se inició. Así que realmente no se conocía tantos detalles. Y en los últimos años empezamos a leer bastante más y ahí se nos abrió un mundo desconocido de la persona de él, la figura como modelo de santidad, con rasgos de santidad en todas las áreas de la vida por donde uno la mide. Así que maravillados con esa historia que, bueno, también aclaramos de que no estuvo incluida entre las historias principales de nuestro libro, porque todavía no teníamos Sí. suficiente material y conocimiento, pero como avanzó la causa en los últimos meses o años, digamos, ahí sí nos empapamos bastante más y hoy, bueno, queríamos compartirla con todos, a pesar de que también aclaramos no ser especialistas en esto y hay muchísimo material en las redes. Ahora vamos después a nombrar algunas páginas y algunos unas redes sociales donde pueden involucrarse los que quieran profundizar en el tema. Excelente. Yo me animaría a decir que quizás João sea quien pueda dirigir la segunda parte del libro de Caminos de Santidad Matrimonial. Yo lo tiro, no sé. Puede llegar a pasar, digo, porque dice, no, Leo, que no sabíamos tanto, ahora sabemos. Bueno, quizás se venga la segunda parte de trabajo de investigación. Es un Sí, trabajo enorme, ya lo sé, pero bueno, hay, por totalmente. ahí, quién sabe, quién Lo sabe. ponemos en Chicos, le manos del damos pantalla espíritu. plena. En manos Gracias. de Dios y del Espíritu, por supuesto. Y Pantalla Gracias. también plena para ustedes como para porque queremos conocer a través de la primera frase de Joan de quién estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de esta persona declarada, repetimos hace días, venerable por el Papa León XIV. Adelante con esta huella de santidad. terminar un poquito la introducción, justamente en la secuencia que venimos llevando las últimas semanas, hablando de vida de oración, de apostolado, de momentos transformadores, donde uno asume una misión de vida. Teníamos agendado a don Joao como que reunía todas estas características para poder tocar hoy su vida. Y bueno, la providencia nos agregó la frutilla del postre, que es la declaración de venerable que bien mencionás, Vero. Así que, Pau, adelante con la frase inicial. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra frase inicial y dice, él dijo, cuando algo proviene de Dios, un hombre puede mover el mundo. Bueno, y Joao Luis Pozzobón nació en el año 1904 y justamente un día de la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre. ¿Quién le hubiera dicho que iba a estar tan vinculado a la Madre de Dios? Pero bueno, esa fue la diosidencia del origen de su vida. Y creció en una familia muy sencilla y piadosa, donde rezaban el rosario todas las noches, ¿no? Otra huella que seguramente quedó marcada en su alma. Era hijo de inmigrantes italianos que se habían establecido en el sur de Brasil, estado de Río Grande do Sul, e incluso su abuelo había construido el primer molino de la región. Y a los 10 años le surge que quizás le gustaría estudiar para ser sacerdote algún día.
Así que lo envían a un pueblo no tan lejano, Vale Veneto se llama el pueblo, a estudiar en el seminario con los padres palotinos que estaban instalados en aquella zona. Bueno, y después de unos 10 meses allí, su madre lo va a buscar a caballo, debido a que el padre necesitaba ayuda con las labores del campo para construir su casa, la casa familiar, estaban cosiendo sus propios ladrillos, y bueno, y él vuelve, ¿no? A los 14 años comenzará a tener problemas de salud. Si bien era un hombre fuerte, su vista empieza a empeorar progresivamente, entonces no puede continuar sus estudios escolares. Es por esta razón que también es considerado inapto para el servicio militar. Años más tarde, Joao dirá sobre su salud: Dios, en su infinita bondad, no me consideró incapaz, me utilizó como soy y me confió a su madre para la campaña del Santo Rosario. Nadie es incapaz de servir a Dios. Bueno, y entonces comienza su camino vocacional dentro de lo que es la vocación conyugal, a los 23 años, casándose con Teresa Turcato, y bueno, inician un feliz matrimonio, tienen 2 hijos, atendían un pequeño hospicio, un hotelito de 10 habitaciones, pero ella empieza a tener problemas bastante importantes de salud, y no tenían el tratamiento adecuado, la atención adecuada en esa zona, así que tienen que emigrar hacia una ciudad más grande que es Santa María, en el mismo estado. Ahí él abre un almacén y empiezan a atenderla por todos sus temas de salud, pero unos meses después finalmente ella termina falleciendo. Así que bueno, él queda solo atendiendo su almacén, y 4 años más tarde, cuando tenía él 28 años, decide casarse nuevamente, y ahora su esposa es Vittoria Filippetto, y con ella tendrá otros 5 hijos. Y en 1947, ya bastante más adelante, más adelante en el tiempo, digamos, él ya tenía 50 años, digamos, empieza a participar de una jornada de formación espiritual. Y se estaba por bendecir la piedra fundamental de un santuario. Las hermanas que estaban presentes allí, muy cercanas a los palotinos, habían invitado al padre José Kentenich, el fundador del movimiento, para esta bendición de la piedra fundamental, y don Joao está presente ahí. Y queda impactado para siempre con toda esta ceremonia, con la figura del padre Kentenich, con lo que es la alianza de amor con la Virgen, y él al año siguiente, el 11 de abril del 48, sella su alianza de amor, el mismo día que se bendecía el santuario que bueno, actualmente todavía está allí, en Santa María. Y poco después, él siguió muy vinculado, ¿no?, con todas las actividades en torno al nuevo santuario. En 1950 participa con unos 100 hombres en una serie de charlas que se daban allí sobre la importancia de rezar el rosario, una cruzada de oración que se quería iniciar en las familias, porque bueno, las hermanas querían participar especialmente del Año Santo, que se había declarado para el 1950, y se acercaba la proclamación del dogma de la Asunción, el 1 de noviembre de ese año. Así que entonces bendicen 2 imágenes de lo que se llama la Madre 3 veces admirable de Schoenstatt, que es esta muy conocida imagen que circula con la campaña del Rosario, y una de las hermanas le encarga a don Joao esta imagen a su cuidado, y le dice: mira, no es necesario que reces el rosario todas las noches, pero cuide que peregrine de casa en casa, para que las familias se incorporen a esta campaña de rezo del rosario un par de meses hasta que llegue esta programación del dogma. Esa era el encargo inicial. Él incluso dice en un momento más tarde: en un retiro fui a hacer meditación y una voz interior me dice: debes ir a rezar el Santo Rosario en las familias.
Y en ese momento la providencia quiere que se cruce con esta hermana que le encarga la imagen. Así que él ya ahí ve la conexión y asume esta misión que se la toma tan en serio que le va a dedicar todas las tardes por el resto de su vida. Empieza a visitar escuelas, hospitales, prisiones en la región, siempre a pie. Llevaba en sus espaldas la imagen de la Virgen que pesaba 11 kilos. Cuando caminaba bajo la frecuente lluvia del sur brasilero, cubría a la Virgen con su abrigo para que ella nunca se mojara. El programa de las visitas era, siempre que iba a algún lugar, era rosario, evangelio, reflexión del evangelio, consagración y una charla con preguntas por si faltaban algunos sacramentos. Es así que empieza a organizar las misiones en los pueblos, trayendo la imagen de la Virgen y reuniendo a las familias para rezar el rosario. Predica el evangelio, habla sobre la conversión, pregunta sobre el estado material y espiritual de las familias y regresa unos días más tarde trayendo siempre ayuda material y siempre un sacerdote para celebrar la misa, confesar, casar a las parejas y bautizar a los niños. Gracias a su entrega, muchas familias regresan a la iglesia y se organizan las peregrinaciones al santuario, ¿no? Se establece adoración eucarística en varias parroquias y se construyen capillas en los pueblos. Bueno, y él en sus escritos y en algunas de las charlas que fue dando contaba, ¿no? Caminando afuera por los campos, decía, tenía presente el gran sacrificio de Cristo que cargaba la cruz por nosotros. Él no ahorró su vida por mí. Así que yo también quería cooperar con mi sacrificio, imitarlo. No somos santos, pero tratamos de caminar por el camino de los santos. Y decía, la cruz ofrecida se transforma en rosas. Así que es que también él seguía colaborando de cerca con la parroquia, con los padres palotinos. Él tenía el sulky de su almacén y, por ejemplo, los llevaba a los palotinos a asistir a la gente de la zona donde por ahí, por el gran barrial que se generaba, ellos no podían acceder. Y constantemente él iba todas las tardes a llevar la Virgen y rezar el rosario con las familias de las distintas zonas. Hay una historia muy linda de una puerta que él tocaba en uno de los barrios, que era de la casa de un ateo, y él ni bien abría la puerta, no, soy ateo, no quiero saber nada, veía a la Virgen, cerraba. Al año siguiente él se acordaba, volvía a la misma puerta, otra vez, no quiero saber nada, váyase, lo echaba otra vez. Al tercer año va de nuevo, insiste, y esta vez por cansancio, digamos, el ateo, bueno, pase nomás. Y ahí don Joao la mira a la Virgen y dentro de él le dice, ya está perdido, madre. Como dice, si ya logramos entrar, es todo tuyo. Y de hecho conversan, él se termina convirtiendo en un tiempo y termina siendo un gran colaborador de don Joao en la campaña. Y entonces él se hace tan entusiasta y él sentía que estaba siendo un alumno, se sentía como un alumno predilecto especial del padre Kentenich a la distancia, porque nunca más se habían vuelto a ver, uno en Alemania, él en el sur de Brasil, con las comunicaciones de ese tiempo, pero él le escribe una carta muy especial que le dice, por esto, padre, ofrecí mi vida para el desarrollo de la obra de la madre y reina 3 veces admirable de Schoenstatt. Si fuera para mayor agrado del Padre del Cielo, haré como el Cirineo, le ayudé a cargar el peso que le fue enviado, mejor dicho, confiado. Y él hablaba, bueno, tanto de Cristo como del Padre Fundador. Y ya en aquel tiempo, estamos hablando del año 1952, había pasado muy poco tiempo que había iniciado esta campaña, el padre Kentenich allá a lo lejos ya veía a dónde iba a conducir todo esto, tan profético que él era, y le comenta a la hermana superiora regional, con lo que él está haciendo como misión de vida, va a ser un santo.
Bueno, y cuando se lo empezaban a complicar las jornadas entre el trabajo y el apostolado, un día le dijo a la Virgen: mi primera misión es mi familia. Tengo 7 hijos y una esposa. Debo rendirle cuentas a Dios por mis hijos y mi esposa. Pero si es voluntad de Dios y la tuya, un hombre puede mover montañas. Y todo anduvo bien. Mi esposa podría haber dicho, contaría después, pero ¿para qué caminar tanto? Podrías caminar menos y quedarte más tiempo en casa. Nunca me dijo eso, al contrario, solo me dijo: ve, Joao, que la madre y la reina te bendiga. Fue como una bendición y un deseo que ella expresó. Por supuesto, cumplió con su deber en casa, era sagrado. En los primeros años de la campaña ya le dedicaba a la madre y reina 2 horas por día de su tiempo. Cuando los niños estaban ya más crecidos y podía trabajar en la tienda, dice: pasé a dedicarme exclusivamente a la campaña. Si Dios quiere que alguien actúe en una tarea, también le concede el tiempo para dedicar a su familia. Bueno, ¿y él cómo hacía, digamos? Para que no le faltara nada a su familia, se levantaba muy temprano y salía ya en su sulky de 2 caballos a comprar los productos para el almacén que después iba a atender la familia. Trabajaba la huerta desde bien temprano, juntaba leña, dejaba todo listo para que nada le faltara a los suyos, mientras él ya se había empezado a dedicar en este tiempo, el día completo, a la campaña. Su esposa le retribuía esperándolo con la cena. Él en ocasiones le enseñaba a leer a ella y por las mañanas se aseguraba de preparar el desayuno, un poco en agradecimiento por la cena que ella le había dedicado la noche anterior. Y entonces él decía: logramos un equilibrio, aún con nuestras imperfecciones, nunca tuvimos una pelea. Y él siempre estaba muy cerca de sus hijos, conversaba con ellos por las noches, siempre tenía algo para contarles, les preguntaba cómo se habían portado ese día, como cualquier padre, pero él tenía algo, una práctica bastante especial, le decía a cada uno: ¿qué nota te pondrías? Entonces tenía un cuadernito donde iba anotando lo que le contaban, sus observaciones, cómo él los veía que se estaban comportando, cuáles eran las obras que iban haciendo, y cada tanto los premiaba. Tenía algo para traerles algún obsequio, ¿no? Y a veces cuando había malas acciones les encargaba que de alguna forma lo recompensaran, hicieran algún sacrificio. Él decía que él siempre sabía cómo revertir la situación y corregir al que había cometido algún error, pero siempre en un clima de confianza, ¿no? Así lo contaban sus hijos muchos años después. Joao también escribía informes anuales y especiales para el obispo y estaba siempre en contacto con su párroco. En su informe en el año 1952 indicaba que visitó 570 casas y en el año 1956 el triple. Los 570 rosarios del inicio se convirtieron en 9.270 rosarios 4 años después. Incorpora en su apostolado también el coordinar los casamientos, los bautismos, la primera comunión de adultos, la catequesis de niños e incluso consigue varias conversiones. Dicen los santos que cuando uno convierte a una persona, su alma ya está salvada. Y él habla de varias. En el año 1955 ya había rezado 1.080.000 rosarios y comienza a poner los kilómetros recorridos. Había caminado ya 35.000 kilómetros y llegó al final de su vida con 140.000 kilómetros recorridos. Joao quería cambiar el mundo, tan dominado por el materialismo. Se puso a disposición de la madre aceptando todos los sacrificios que le enviara. Decía que tuvo 1.000 lechos diferentes en la oscuridad de la noche, en el campo y el monte. A veces se sentaba en el camino diciéndole: madre, no puedo más. Pasó por humillaciones y dificultades y ella siempre lo acompañó. Por mis propias fuerzas nunca podría haber hecho todo esto, diría.
Bueno, y caminando día tras día entre toda la gente de esa región, que era bastante humilde, ¿no? Bastante pobre, don Joao tenía un pasar bastante razonable para mantener a su familia, pero veía tanta necesidad que quería hacer más por esta gente. Y termina fundando con varios que lo asistieron una pequeña villa que se la llamó la Villa Noble de la Caridad, donde entre todos construyeron unas cuantas casas para familias pobres que vivían en la calle. Él decía, allí yo entendí el significado del Vía Crucis, la aflicción del Cristo que solo podemos imaginar, el sufrimiento de nuestros hermanos causado por aquellos que no hacen ningún esfuerzo para sacrificarse por el otro. Confío en la divina providencia. Nunca he sido un hombre rico, pero sé que Dios no abandona a los que sirven a su prójimo. Y pone manos a la obra con este grupo de voluntarios, empiezan a distribuir ropa, comida, educan para el trabajo, para que ellos se puedan mantener a esta gente de la Villa Noble de la Caridad. Les plantan árboles frutales, flores, siempre con el objetivo de que ellos conquisten, digamos, su dignidad y su autoconfianza. Y otra de las grandes características de Joao Possobón era su celo por la oración y por el cuidado de su vida espiritual. Sabemos que oraba constantemente y se preocupaba por expresar su mundo interior en bellas pinturas. Dicen que cuando te empezaba a contar sobre la campaña, era como un niño, un hijo enamorado de su madre. Cómo conversaba con ella. Era un amor personal, no intelectual. Cuando él salía de viaje, le dejaba un papelito o un billetito a la mater en el banco del santuario. Era una persona realmente enamorada. Escribió, solo me siento grande cuando estoy de rodillas en tu santuario de educación espiritual. Soy pequeñito, pero quiero ser grande en la acción. Bueno, y él contaba cómo vivía esto, ¿no? Le decía, consideré la campaña como una obra de santificación, necesaria para los tiempos, aunque muy sencilla. Mantener el Santo Rosario, que es la gran arma o el gran arma. El Santo Rosario une a las personas y la vida cobra sentido cristiano. Y esto lo vivía en carne propia, ¿no? Era el primero, el que más rezaba. Arrancó con sus 3 rosarios diarios, después quiso pasar a 7, después pasó a 11, y en un momento le pidió a María poder llegar a los 15 rosarios diarios. Casi que no le daban las horas del día. Así que, ¿qué se le ocurrió? Como él trabajaba tanto en la huerta, hizo 5 marquitas talladas en su azada. Entonces él no tenía nunca que soltar la azada y iba moviendo el dedo y con eso marcaba cada uno de los misterios del rosario sin dejar su trabajo. Y decía, el rosario me mantuvo en contacto con María. Los misterios nos hablan de la vida de Jesús y ahí podemos encontrarnos con Dios. También en otro momento contó que tuvo una visión muy intensa. Decía, en lo profundo de mi interior vi una cruz sin el crucificado. Para mí esto significa ser crucificado en mis actividades y hacer todo por amor, pues Jesús no ahorró su vida por mí. Y escribe en su cruz, fidelidad por fidelidad, amor por amor, hasta el final de la vida. Llevaba también un cuadernito, lo que llamamos un horario espiritual, donde él se propone una confesión semanal. Hay 900 páginas conservadas de su diario espiritual y casi siempre él muestra que cumplía esta confesión semanal, a veces más frecuente incluso, ¿no? Chicos, vamos, si les parece, hacer una pausa aquí. Es muy intensa la historia. Hay mucho de caridad acá, hay mucho de entrega total en la vida de Joao Possobón. Y queremos saber qué está pensando ahora la gente. Hay mucho más para recorrer en esta historia que han preparado Leo y Pao, pero queremos preguntarles a ustedes, ¿no? Cuando decimos, no, esto es imposible, no tengo tiempo ni siquiera de rezar, ¿cómo voy a misionar? Hoy hablamos de la misión, ¿no?
¿Cómo voy a llevar un gesto de caridad, una obra de caridad, una salida hacia algún hermano que lo necesita, si no tengo tiempo? Hasta podés tener un negocio también. Y decís, no, somos mucho de familia, qué lío que tengo. El ejemplo de João Possobón, la entrega total, absoluta a María. Y vamos a ver cómo termina la historia. Le vamos a pedir a Mariana una pausa mientras ustedes pueden escribirnos qué les llama la atención, qué les ha llamado la atención de esta primera parte de la vida de João Possobón. Un misionero entregado absolutamente a Dios y a la Virgen y el amor a la Virgen María por sobre todas las cosas. Enseguida regresamos. La presencia de María en medio de su pueblo, la presencia de María en medio de su pueblo. Radio María, Radio María, siempre una palabra de vida. Gutiérrez de Jujuy, y lo que me llamó la atención de esta historia es la voluntad, la perseverancia y el esmero, y no bajar los brazos para seguir en su misión. Muchísimas gracias. Soy Violeta, misionera de la Mater de Schoenstatt en Catamarca, y en este momento, mientras escucho este relato tan maravilloso y representativo de la vida de nuestro querido don João Possobón, con su reliquia entre mis manos, a quien tengo el honor de misionar en este momento, quiero agradecer por poder compartir con tanta gente que escucha la radio lo que nosotros vivimos como misioneros, la alianza de amor con la Mater, que ella sea nuestra gran educadora, y vivir día a día el hacer todo con amor para que ella vaya transformando los corazones. Gracias. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, David, mucha emoción, sobre todo para aquellos que integran la familia de Schoenstatt, escuchando esta historia desde cero, una recopilación de datos que Leo y Pau han hecho para presentar esta bellísima transformación de una persona hacia el amor de Dios por María. Impactante, ¿no? Chicos, seguimos nosotros escuchando esta segunda parte de la historia en medio de esta vida de fe y vidas también que contienen pruebas en el medio. Así que lo seguimos escuchando. Adelante, Leo, adelante, Pau. Pero todos los días João caminaba aproximadamente 1 kilómetro hasta el santuario para ir a misa. La comunión diaria es un rayo de luz que ilumina mi corazón. Había un rito al llegar. Él subía las escaleras y frente al santuario se arrodillaba, besaba el suelo, pues esto era tierra sagrada. Más adelante ve la necesidad de ser ministro de la Eucaristía e incluso de ser diácono permanente para poder ayudar más a la iglesia y ayudar más a las personas. Hasta deseaba ser sacerdote después de que quedó viudo por segunda vez. Y le escribió este pedido al Santo Padre, expresándole su deseo de ser sacerdote para poder enriquecer la campaña. El obispo lo convenció que el sacerdocio lo limitaría más en ese apostolado. Así que el 30 de diciembre de 1972 fue ordenado diácono permanente. Tenía ya 68 años y desde entonces sería puesto a duras pruebas. Así es que su trabajo, por más maravilloso que nos parezca hoy mirando hacia atrás, en ese momento no era comprendido por todos y a menudo era hasta criticado. A él le iban a doler muchísimo estas incomprensiones, resistencias incluso de parte de algunos sacerdotes. Con la mayoría igual él terminó amigo. Pero bueno, algunos tenían una visión muy estricta de lo que para ellos era Schoenstatt y decían incluso que llevar la Virgen, la Mater a las casas no era Schoenstatt, ¿no? Con una visión muy de que todos tenían que venir hacia el santuario. Así que él sufrió mucho por esto y cuenta que
pidió a María una señal para poder defenderse cuando era enfrentado, ¿no? Poder siempre responder con la verdad sin violentarse. Y entonces dice que él siente que fue un milagro donde ella siempre le inspiró la respuesta adecuada para responder cuando era atacado sin provocar una respuesta violenta en quien lo enfrentaba. Siempre tenía la palabra justa, ¿no? Incluso también tuvo algún problema con su diócesis, con el obispo, a pesar de que él siempre se mantuvo totalmente fiel al párroco y al obispo. Con buena voluntad, el obispo le pide cambiar la imagen porque era la patrona de Brasil, la Virgen de Aparecida, totalmente entendible. Y él le dice, mire, no hay nada malo realmente con la imagen de Aparecida, yo la adoro también, pero dice, para cambiar a la Mater tendría que arrancarme el corazón. Ese es el amor que él sentía por María. Joa contaba de las veces que también no tenía que comer, que pasó hambre, cuando le decían que era un loco caminando en medio de fuertes lluvias o heladas, dormía en el suelo mojado, cuando lo llamaron comunista a la imagen, cuando fue conducido a la justicia por una calumnia injusta, y sufrió terriblemente por miedo a perjudicar a la campaña. En definitiva, ante las adversidades, crecían las energías y su amor a la misión, comprendiendo que se trataba de algo divino. Se cuenta que cuando regresaba de rezar el rosario en las familias por la noche, venía derramando lágrimas, lo que no podía ocultar ante Victoria, su esposa. Quería que todos conociesen y amasen a la Mater, que no quedara restringido a algunos grupos, sino que llegase a todo el pueblo. Y reflexionaba así: tengo que agradecer a todos los que no me entienden, pues de esta manera estoy creciendo en profundidad y convirtiéndome siempre más para la misión que me fue confiada. Y lo conversaba con María y le decía: si tú me ayudas, yo voy hacia adelante. Aunque todos estén en contra mío, yo voy y quiero aprender a llevar a Jesús, tu Hijo, a todos. Y así lo hizo, y así él siguió día tras día, mes tras mes y año tras año. Y se acercaba ya el 25 aniversario de la campaña. Entonces, en cierto momento, a él se le ocurrió ir juntando una piedrita de un color especial cada año. Iba armando con esto una corona para la Virgen, porque todo esto era para ella. Y no eran piedritas porque sí o colores porque sí. Cada color tenía su significado. Donde los años que habían sido de muchas pruebas eran piedritas rojas. Después había piedritas transparentes cuando eran años de pureza, verdes por años de esperanza, etc. No eran colores artísticos, sino que reflejaban la vida y su alma. En definitiva, todo lo que él había ido sufriendo era al final la corona de la madre. Y de hecho, en un momento ya lo admiraban tanto que a muchos le querían pagar el viaje a Europa para que fuese a conocer eso por lo cual él tanto trabajaba, el santuario original, de toda la fundación allá de Schanstatt en Alemania. Pero él decía, no, esto va a ser como el gran premio, el corolario, cuando complete las 25 piedritas. Así es que finalmente llega el 25 aniversario y viaja a Europa. Durante este viaje pasa por Roma a ofrendarle una de estas imágenes de la Virgen Peregrina al Santo Padre, conoce todos los lugares originales del movimiento de Schanstatt en Alemania, y en una de esas paradas pasa por una parroquia donde el padre Kentenich vivió durante un mes, justo cuando acababa de salir del campo de concentración, donde estuvo varios años durante la Segunda Guerra, en Dachau. Y ahí, como ofrenda especial, le ofrecen dormir en la camita de la pequeña sacristía donde había estado el padre Kentenich. Nadie podía dormir ahí, pero a él le dieron ese regalo. Y se cuenta que a la mañana siguiente, cuando lo vienen a buscar, lo encuentran de rodillas al lado de la cama. De hecho, no se había acostado. Dicen, ¿qué pasó? Dice, es que no me sentí digno de dormir en la misma cama que el padre fundador.
Así que ese era su grado de humildad y de admiración con el padre fundador y, bueno, y respeto a la Virgen. Bueno, y tras 46 años de feliz matrimonio, Victoria fallece. Y 5 días después de su muerte, Joao escribió sobre lo mucho que sentía esta separación, y titulando su texto Dios y sus planes. Y decía: dejaste algo importante grabado en nuestros corazones, tu ejemplo de madre servicial, un servicio continuo y un modelo en tu forma de vestir. Supiste copiar este modelo de María. Victoria, he descubierto en tu corazón ese consuelo que trae la oración, una cosa quedará grabada en mi corazón para la eternidad. Cuando emprendí largas peregrinaciones con la imagen peregrina de la Madre y Reina, tu despedida era: que el ángel de la guarda te bendiga y la Madre y Reina te acompañen. Y tus sencillas palabras: Joao, estoy a tu servicio, me encantaban cada vez que las pronunciabas. Así como me has amado y me sigues amando, intercede por este amor desde el cielo. Bueno, y él enviuda por segunda vez y en sus últimos años llega finalmente el tiempo de realmente de la cosecha, donde él ve cómo estos frutos empiezan a multiplicarse y la madre los va multiplicando. Se interesa gente de Argentina, del movimiento, por conseguir alguna de estas imágenes peregrinas para empezar a que recorra los hogares de nuestro país. Pronto también desde los otros santuarios de Latinoamérica empiezan a pedir una imagen para cada santuario, y así él ve enseguida como la madre quiere que esto se multiplique. Va gente de Argentina y al sur de Brasil, después don Joao viaja para Buenos Aires, y él ve que esto se va a multiplicar y sus esfuerzos realmente iban a perdurar. Y hay, bueno, una misa que él ya tiene 80 años acá en Buenos Aires, y él comparte al final sus pensamientos y dice así: no solamente debemos cumplir con nuestro deber, esto es lo que corresponde hacer, debemos ir algo más allá del deber, por amor a la campaña, ser héroes hoy mismo. Más de una vez me dijeron que yo estaba loco. Aclaré que en el mundo hay dos clases de locos. Unos son los que terminan en el manicomio y otros son los locos de amor. Y termina afirmándoles acción y contemplación. Acompaño y doy mi vida para que esta campaña, con este arranque fuerte de aquí, hablando de Buenos Aires, pueda hacerse mundial. Dice: continuaré junto a ustedes, escribe 2 meses antes en su testamento, revelando las bellezas y grandezas de Dios. Él los saluda. El objetivo actual es salvar a la familia con nuestras fuerzas de santificación, imitar a María, ser un reflejo de la justicia cristiana, vivir los unos para los otros, para una nueva conquista de la dignidad y el respeto por la persona humana con sus valores y estar al lado de los más necesitados. Ponerse a disposición de Dios. Me iré con las riquezas que me fueran otorgadas, y en este gran viaje presentaré a Dios toda la cooperación y los encuentros que resultaron del gran crecimiento de esta campaña. Una despedida, y quiero llevar a Dios todos los que se unen a la gran campaña que se originó en la obra de Schoenstatt. Todo esto podría parecer inútil, pero otros lo seguirán y serán felices porque encontrarán la misericordia de Dios. Entendí la misión y mi dedicación a ella fue total. En otro pasaje habla sobre su partida. Él es quien me lleva, nada de fúnebre, alégrense conmigo cantando, y si caen lágrimas, que sean lágrimas de alegría. Y de hecho, en uno de esos viajes de vuelta de Buenos Aires, con el padre Esteban Uriburu, que fue como su gran apoyo, su gran ladero y su principal biógrafo, escribió varios libros sobre la campaña y sobre don Joao, le confía, le nace en ese momento hablarle de su velatorio, nada que ver con lo que estaban hablando, pero él empieza a hablar y le dice que hubiera querido agregar a este testamento la frase: aún muerto quiero andar con el pueblo de Dios.
y en junio de 1985, en el santuario allá en Santa María, en Brasil, él claramente ofrece su vida por el crecimiento de la campaña del Rosario, porque realmente se haga internacional. Y muy poquitos días después, el 27 de junio, aquello había sido el 15 de junio, y la mañana del 27 de junio, de alguna manera, la Madre y el Padre Dios aceptan esa ofrenda de su vida. Él, como todos los días, caminaba al costado de la ruta, bajo una densa niebla que había, para llegar a la misa en el santuario en Santa María, como todas las mañanas, y lamentablemente un camión que no lo ve, lo lleva por delante, lo llevan al hospital todavía con vida, pero allí fallece. Y bueno, y su cortejo va como él quería, caminando con el pueblo de Dios, y él había deseado ser sepultado junto a sus 2 esposas. Decía, pues largos años vivimos la vida matrimonial, ellas a mi lado fueron fieles, acompañándome en esta grandiosa misión, y con ellas pude llegar a la tercera esposa, la sagrada y grande misión de la campaña del Santo Rosario. La campaña de la Virgen Peregrina, como deseaba don Joao, continúa creciendo. Ahora está presente en más de 100 países, visitando millones de familias en todo el mundo. Datos recientes de la Secretaría de la Campaña del Rosario en Brasil indican que solo en ese país hay casi 2,5 millones de familias que reciben la imagen peregrina de la Madre 3 veces admirable, lo que representa 1 de cada 7 católicos brasileños. El 20 de junio del 2025, el Papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que declara venerable a João Poçobon, paladín de la Iglesia en salida, y mañana, 27 de junio, se cumplen 40 años de su partida al cielo. Qué historia, chicos, qué historia maravillosa. Yo quiero leerles mensajes que fueron llegando mientras ustedes compartían la riqueza de la vida de Joao. Sergio nos dice que Joao hizo de la santidad matrimonial un testimonio vivo y compartido, seguramente con su esposa, desde la alegría familiar en el que solo fue un simple instrumento en manos del buen Dios. Ahora debemos seguir ese ejemplo donde Dios y la Mater nos quieren ver, en familia, en el trabajo, en la persona que nos necesita y espera de nosotros ese cobijo. Gracias, Mater, dice Sergio. José Luis, desde San Juan, es hermoso escuchar tanta devoción y tanto amor, con tanta fuerza. Gracias por acercarnos a esta historia, Leo y Pao. Silvi dice, desde Radio María, estoy escuchando, me encanta el ingenio de Joao asociado a su amor a María para rezar el rosario. Mi hijo mayor, Juan Cruz, es delegado diocesano en La Rioja. Desde pequeño fue un misionero de la IAM. Alejandra dice, su misión y su amor me llaman la atención. Yo trabajo con Perla Piovera, fundadora del movimiento de Schoenstatt, y un día le habían traído a la Virgen y ella me llamó y me la presentó a la Mater. Fue muy emocionante la conexión con la Mater y esa cercanía. Sentí que María estaba con nosotras, dice Alejandra de Mendoza. Agradecidos, queridos Leo y Pao, en esta historia que se nota que les toca muy de cerca por la emoción y la fuerza, como decía uno de nuestros oyentes, con la que han transmitido cada uno de estos detalles. Y podemos ya pedir intercesión a Joao, Le pedimos intercesión para poder hacer de nuestra vida una entrega total a Dios a través de María, que no hay límites, que nosotros a veces somos y ponemos límites a la voluntad de Dios. El amor, la fuerza y la convicción siempre nos van a llevar hacia lugares insospechados, inesperados, donde la fuerza humana a veces no puede, pero sí la de Dios, ¿no? Exacto. Eso, Vero, que solamente una oración, que otra vez corroboramos que de la mano de María y de la mano de Dios todo se puede, ¿no? Esto es cierto, así chiquitito. Sí, y que nunca es tarde para poner manos a la misión, porque él la recibe a sus casi 50 años, así que nunca es tarde para empezar a trabajar por el reino. Preciosa historia, chicos, nos quedamos sin tiempo, pero quiero recordar que quieran llegar a las historias de Pau y de Leo y su trabajo de investigación, lo pueden hacer en caminos.santidad.matrimonial en redes sociales. Chicos, un abrazo fraterno y grande. Gracias por este encuentro tan hermoso del día de hoy. Gracias, Vero. Un abrazo.
Gracias, Saludos. ahí estaba. Leo y Pao, matrimonio, 30 años y han escrito un libro que realmente es realmente maravilloso. Hoy la historia de Joao Pozzobon y su esposa.